Si usted cerró su Biblia, quiero rogarle que la mantenga abierta en la porción a la cual se le dio lectura. El título de lo que quiero compartir con ustedes en esta tarde, a la luz de esta porción en Mateo, a la cual se le dio lectura, es Prioridades y la voluntad de Dios. Prioridades y la voluntad de Dios. La palabra prioridad quiere decir lo que viene antes. Lo que viene antes. ¿Qué quiere decir la palabra prioridad? Lo que viene antes. La palabra prioridad nos debe de llevar a pensar en lo que verdaderamente es más importante. Y en el Sermón del Monte, hemos estado ya en el Sermón del Monte por varias semanas. El Sermón del Monte comienza en Mateo capítulo 5. Estaremos dando conclusión a esta serie basada en el Sermón del Monte el domingo que viene. Así que no se lo pierda, haga lo posible por estar aquí como lo ha hecho el día de hoy, ¿verdad? En este sermón, en el Sermón del Monte, Jesús sigue enseñando. ¿Qué está haciendo Jesús? Enseñando. Y Él está enseñando sobre el corazón de los hombres, y cómo cuando nuestras prioridades están en línea con la voluntad de Dios, contribuyen a nuestra felicidad. Cuando nuestro corazón está en sintonía, o sea, está de acuerdo con el corazón de Dios, esto contribuye a nuestra felicidad. Y Jesús, en la porción a la cual hemos dado lectura, aquí en Mateo 6, versos 22 al 34, nos enseña, primero, de la importancia de tener una visión clara y centrada en Dios. Para Jesús es importante que sus seguidores tengamos una visión clara y centrada en Dios. Jesús también habla sobre la importancia de elegir servir a Dios. ¿Qué tenemos que elegir? Servir a Dios. Y por último, Jesús habla del llamado a confiar en Dios. ¿Cuál es el llamado? A confiar en Dios. Jesús habla, mis amados hermanos y hermanas, del llamado a confiar en Dios en lugar de vivir preocupados por lo material. Jesús nos muestra que la felicidad no se encuentra en la acumulación de bienes ni en la preocupación, sino en una fe firme. ¿Qué clase de fe? ¿Qué clase de fe? Una fe firme en la provisión y el amor de Dios que nos lleva a poner nuestras prioridades en orden. O sea, esa fe firme en la provisión de Dios y en el amor de Dios nos lleva a poner lo más importante primero. Ponga sus ojos en la palabra de Dios. ¿Dónde va a poner sus ojos? En la palabra de Dios. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Nuestra primera lección es la importancia de tener una visión clara y centrada en Dios. Jesús enseña. ¿Qué hace Jesús? Enseña. Jesús era un maestro y Jesús estaba interesado en que sus seguidores aprendiesen a tener una visión clara y centrada en Dios. Y Él enseña que si nuestra mirada está en lo material, nuestra vida estará en oscuridad y confusión. Cuando todo lo que hay en nuestra mente es como producir dinero y estamos afanados en cómo producir dinero,
Jesús dice, nuestra visión es corta. Y al tener una visión corta, estamos en oscuridad y confusión. Si nuestra mirada está enfocada en Dios, en Jesucristo y en su Evangelio, nuestra vida estará llena de luz. ¿Qué necesitamos entonces para que nuestra vida esté llena de luz? Necesitamos estar enfocados en Dios, necesitamos estar enfocados en Cristo y necesitamos estar enfocados en su Evangelio. Tendremos claridad en nuestro diario caminar y gozaremos de estabilidad para tomar decisiones que muestren la realidad de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Si nosotros nos enfocamos en Dios, en Cristo y su Evangelio, somos capaces de caminar con claridad. ¿Cómo caminamos? Con claridad. Y gozamos de habilidad para tomar decisiones que honren a Dios. ¿Qué clase de decisiones? Que honren a Dios. Bueno, queremos saber qué es tener una visión clara. Queremos saber qué es tener una visión 2020. Y yo le ruego que por favor vaya en su Biblia al Evangelio de Juan, en el capítulo 20. Evangelio de Juan, capítulo 20. Y vamos a estar leyendo el verso 20. Pero quiero que pongan atención a los versículos 19. Porque nos deja ver del momento difícil. ¿Qué clase de momento? Difícil. El momento difícil en el cual los discípulos de Jesús están viviendo. El versículo 29 proyecta para nosotros con claridad un momento angustioso. ¿Qué clase de momento? Angustioso en la vida de los discípulos. Y dice el verso 19 que después de la muerte de Jesús, estos hombres y mujeres que seguían a Jesús estaban encerrados, estaban detrás de las puertas, por temor, por miedo. ¿Saben dónde se encontraban ellos? Se encontraban en un lugar oscuro. Se encontraban en un lugar donde carecían de visión, producto de la circunstancia difícil, de la circunstancia adversa que ellos estaban atravesando. Verso 20 dice, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo a Jesús. Tener una visión 2020. Juan 20:20. Tener una visión 2020 es posible cuando vemos a Jesús. ¿Cómo es posible tener una visión 2020? Cuando vemos a Jesús. Es posible que nosotros podamos caminar con claridad cuando nosotros ponemos nuestros pensamientos en Jesús a pesar de nuestras circunstancias y nos gozamos como lo hicieron sus discípulos. Ellos pusieron sus ojos en las manos y en el costado de Jesús y dice que se regocijaron. Nosotros podemos experimentar gozo a pesar de circunstancias adversas, a pesar de circunstancias difíciles, viendo a Jesús. Viendo a Jesús. Es viendo a Jesús, mis amados hermanos y hermanas, que no solamente nos vamos a gozar, sino que también vamos a poder caminar con toda claridad. Para Jesús es importante que tengamos una visión clara, porque la felicidad depende de nuestra visión espiritual. La felicidad depende de cómo nosotros vemos a Dios. La felicidad depende de cómo nosotros, producto de esa visión que tenemos de Dios, nos estamos relacionando con Dios. ¿Cuánta es la luz del Evangelio de Cristo en nuestro corazón? Pregúntese, ¿cuánta
de la luz del Evangelio de Cristo hay en mi corazón? ¿Es una luz tenue? ¿Es una luz escasa? ¿Es una luz débil? ¿O es una buena cantidad de su luz? ¿O es toda su luz? Saben, mis amados hermanos y hermanas, los creyentes en Cristo necesitamos toda la luz del Evangelio de Jesús en nuestro corazón. Si queremos disfrutar de claridad en nuestro andar espiritual, si queremos disfrutar de una visión 2020, necesitamos toda la luz del Evangelio de Jesús. Entonces decidamos dar lugar a que toda la luz del Evangelio llene nuestra mente. La lectura de la palabra de Dios es de ayuda para que toda la luz del Evangelio llene nuestra mente. Poner nuestra mente, nuestros pensamientos en la vida de Jesucristo, en todo, absolutamente en todo lo que Él vivió, nos lleva a elegir servir a nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué nos lleva? A elegir servir a nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces nos encontramos con personas que tienen poco deseo de servir al Señor. Y la razón es porque poco piensan en la vida del Señor, poco piensan en el Evangelio del Señor y poco se están llenando del Evangelio del Señor. Poner nuestra mente en Jesucristo nos lleva a elegir servirle a Él. Versículo 24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis. Esto lo dice Jesús. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Nuestra segunda lección es la importancia de elegir servir a Dios. La importancia de elegir servir a Dios. Jesús enseña que es imposible servir a dos señores. ¿Qué enseña Jesús? Es imposible servir a dos señores. Ahora, todos somos guiados por el Espíritu Santo de Dios a elegir a quién vamos a servir. ¿A qué vamos a dedicar nuestro tiempo? ¿A quién vamos a dedicar nuestro tiempo? ¿A qué le vamos a entregar nuestra inteligencia y nuestras habilidades? Que permítame recordarle que el tiempo, la inteligencia y las habilidades nos las ha dado Dios. ¿Quién nos las ha dado? Dios. ¿Nos rendiremos a las riquezas de este mundo? ¿Nos rendiremos a lo temporal? ¿O nos rendiremos a las riquezas eternas en Cristo? Hemos dicho a lo largo de esta serie que el dinero y las posesiones no son malas, pero no deben de gobernarnos. Decidamos cada día dedicar nuestro tiempo al servicio de Dios. Esta es una decisión que debemos de hacer todas las mañanas. Esta es una decisión que debemos de hacer a lo largo de nuestro día. Dedicarnos a servir a Dios. El servicio comienza en el hogar. ¿Dónde comienza el servicio? El hogar. Y esto es algo que necesitamos recordar, porque lo olvidamos con mucha facilidad. Nosotros tenemos que decidir a servir en el hogar, y esa decisión de servir debe de extenderse hacia afuera, y al extenderse hacia afuera llega hasta la iglesia, hasta el cuerpo local. Tenemos que decidir cada día dedicar nuestro tiempo al servicio de Dios, sea la manera en que nos toque servir. Quiero que piense por un momento en cuál es la manera más desagradable. Piense en la manera más desagradable para servir. ¿Qué es lo que si a usted le piden que haga, usted lo hace, pero lo hace de mala gana? ¿Ya pensó? Es importante que piense qué es aquello que a usted se le dificulta hacerlo
porque no es de su agrado. Pues déjeme decirle, mi amado hermano, mi amada hermana, que eso tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. ¿Para qué tenemos que hacerlo? Para la gloria de Dios. Recoger la basura, arreglar tu cuarto, lavar los platos, recoger la casa, todo lo que hagamos y sea de nuestro desagrado, tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. Si Dios es nuestro Señor, si Dios es nuestro Señor, confiamos en su provisión sin afanarnos por lo material. Jesús nos llama. ¿Qué hace Jesús? Él nos llama a confiar en que Dios suplirá todas nuestras necesidades. Verso 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Nuestra tercera lección es el llamado a confiar en Dios. El llamado a confiar en Dios. Jesús nos da ejemplos claros de cómo Dios provee. Las aves y los lirios no se preocupan, pero Dios los cuida. ¿Qué hace Dios? Nuestra vida, mis amados hermanos y hermanas, tu vida, mi vida, vale más que la comida y la ropa. Y si hay algo de lo que debemos de estar convencidos, es de que Dios va a suplir para nuestras necesidades. ¿De qué debemos de estar convencidos? Que Dios va a suplir para nuestras necesidades. ¿De qué debemos de estar convencidos? Que Dios va a suplir para nuestras necesidades. ¿Sabe que la preocupación roba nuestra felicidad? Eso es lo único que conseguimos cuando nos preocupamos. Perder el gozo, perder la paz, perdemos la felicidad. Pero Dios cuida de nosotros cuando confiamos en Él. Y Dios nos da el gozo y la paz que tanto nosotros buscamos y necesitamos. La clave en buscar primero, la clave es primero en buscar el reino de Dios y su justicia, y Él se encargará de todo lo demás. ¿Cuál es la clave? Buscar el reino de Dios. ¿Cuál es la clave? Buscar el reino de Dios. Miren, buscar el reino de Dios nos ayuda a vivir sin ansiedad. Buscar el reino de Dios nos ayuda a vivir sin ansiedad. Buscar el reino de Dios nos ayuda a que no nos preocupemos. La preocupación, mis amados hermanos, no cambia el futuro. Usted y yo no logramos nada, absolutamente nada cuando nos preocupamos. Nada cambia. Pero sí nos roba la paz del presente. Ahora, cuando buscamos el reino de Dios y confiamos en Dios, ¿sabes qué logramos? Logramos vivir en paz. Logramos vivir en tranquilidad y logramos conservar el gozo en cada situación. Ahora, buscar el reino de Dios nos enseña a depender de Dios. Buscar el reino de Dios nos enseña a depender de Dios. Buscar el reino de Dios nos enseña a depender de Dios y no de las riquezas. Cuando buscamos a Dios primero, aprendemos a vivir con contentamiento. ¿Cómo vivimos? Con contentamiento. Estamos contentos con tener sustento y abrigo. Estamos contentos con tener lo necesario para vivir. Dios, mis amados hermanos y hermanas, nunca falla en suplir lo que realmente necesitamos. No hablemos de lujos ni de gustos, hablemos de necesidades, y Dios nunca falla en suplir para nuestras necesidades. Buscar el reino de Dios nos motiva a vivir cada día con fe. Buscar el reino de Dios nos motiva a vivir cada día con fe.
¿Has perdido la fe? ¿Has perdido la esperanza? ¿Has perdido el gozo? ¿Has perdido la paz? ¿Estás desmotivado? Puede ser que hayas dejado de buscar el reino de Dios. Reiníciate, renuévate y renueva ese deseo por buscar el reino de Dios. Jesús nos recuerda que cada día tiene su propio afán. ¿Qué nos recuerda Jesús? Cada día tiene su propio afán. No nos adelantemos. No nos adelantemos a preocuparnos por mañana. Basta con hoy. Jesús nos enseña que es suficiente con las ocupaciones del día de hoy. Y dije ocupaciones, no preocupaciones. En lugar de preocuparnos por el mañana, debemos de confiar en que Dios ya está allí. Dios va adelante de nosotros. Y Dios está proveyendo para nuestras necesidades el día de mañana. ¿Saben qué, mis amados hermanos y hermanas? El mayor problema del ser humano no es la falta de bienes materiales. Muchas veces nosotros pensamos que ese es el mayor problema que tenemos. Y el mayor problema del ser humano no es la falta de bienes materiales, sino la separación de Dios por el pecado. Ese es el mayor problema. Y Jesús vino a darnos vida abundante. ¿A qué vino Jesús? A darnos vida abundante. Eso quiere decir que Jesús vino a darnos una vida con sentido y con dirección. Jesús vino para que seamos hombres y mujeres que sabemos gozarnos a pesar de la adversidad. Jesús no solamente vino a darnos vida abundante, Él vino para darnos vida eterna y a librarnos de la carga del pecado y de la preocupación. Jesús nos llama. ¿Qué hace Jesús? Él nos llama. Jesús nos llama a todos nosotros. Y Jesús llama a los hombres primero al arrepentimiento de pecados. ¿A qué los llama? Al arrepentimiento de pecados. Si hay algo de lo cual el hombre debe de arrepentirse, es de confiar en lo material más que en Dios. Arrepiéntase. Arrepiéntase de confiar más en sus habilidades. Y ponga su confianza en Jesucristo primero para la salvación de su alma. Confíe en que Jesús le salva de sus pecados y le salva de la condenación eterna. Confíe en que Él es el verdadero proveedor del gozo y de la paz a través de su obra en la cruz del Calvario. Nuestro desafío como creyentes en Cristo es examinar nuestro corazón. Y tenemos que preguntarnos, como creyente en Cristo, ¿dónde está puesta mi confianza? Como creyente en Jesucristo, ¿dónde está puesta mi confianza? Parte de este desafío, al examinar nuestro corazón, es decidir. ¿Qué tenemos que hacer? Decidir buscar primero el reino de Dios, dejando las preocupaciones en sus manos y viviendo con fe cada día. Es una decisión. Es una decisión que cada uno de nosotros debe de sentarse a hacer día tras día. ¿Qué hiciste hoy? ¿Decidiste confiar en la provisión de Dios, en la protección de Dios, en la dirección de Dios? Para ello es necesario que pongas tu mirada en Jesús y que no la quites de Él. Jesús y solamente Jesús puede darte una visión clara en tu diario andar, en tu vida espiritual. Quiero invitarle en este momento a cerrar sus ojos. Vamos a tener un momento de oración. Ojos cerrados, le invito a orar.